Voy a arrancar diciendo que Marcos Capes me había pedido ya muchas veces antes, Sí. tráelo, vamos a tratarlo, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad que pensé que había que esperar al momento oportuno. No, pero sobre todo poder, siempre te lo dije, tratarlo de la manera que se merece. ¿Y por qué voy a decir esto? ¿Por qué digo esto, Marcos? A ver. Porque el libro en cuestión, que es el Kama Sutra, lamentablemente, como sucede con un montón de libros y con un montón de verdades y incluso de hechos históricos, con el correr del tiempo, esas realidades se van vulgarizando muchas veces. ¿Se entiende lo que quiero Claro, decir? es como que se transforman en algo hasta gracioso o Exacto. se lo pinta como hasta de cómico. Y se lo tergiversa también mira. muchas veces. ¿Está? De hecho, salvando las grandes diferencias, sucede algo muy parecido con uno de los libros más antiguos y el más leído en el mundo, que es la Biblia. Claro. ¿Bien? De hecho, pensá en el tiempo en el que no se permitía que la gente la pueda leer o que solo unos eruditos podían leer la Biblia. Como ha pasado por ejemplo, con los libros de humor, cuando fueron prohibidos y quemados, También. etcétera, etcétera, Bueno, etcétera. Carlos, los libros más importantes de la historia fueron censurados en algún momento. O sea, Totalmente. que no, perdón por la coincidencia con la realidad, porque hoy Totalmente. hay muchas personas de poder que quieren que haya cosas que vos no sepas. Exacto. ¿Bien? No, eso sucede. Eso sucede. Desde que existe, creo que desde que existe la escritura, es más, mucho antes, Marcos. Y te voy a explicar por qué. A ver. Y ahí arrancamos. Dale. El Kama Sutra. Yo sigo destapando, Carlos. Sí, usted dele tranquilo. Esto no- Usted sabe que yo me sumerjo en esto y ya me pierdo. Pero bueno, para empezar a contarle un poquito a la gente y decirle también que finalmente yo accedí a que charlemos este tema porque lo quiero hacer en defensa del libro. En defensa de este libro en particular, Claro. que ha sido vulgarizado, como yo te decía, con el tiempo, como ha sucedido con muchos otros. Y te iba a decir, y esto en realidad sucede incluso antes de la escritura, esto de vulgarizar y de tergiversar la información, porque antes la tradición era oral. Claro. De hecho, los evangelios o muchos otros libros han pasado de forma oral. Oral, totalmente. De generación en generación. Y aún ahí también sufrían la tergiversación, ¿no? La tergiversación del que lo contaba de última. Bien. El Kama Sutra fue escrito aproximadamente entre los siglos 3 y 5 de nuestra era. Bueno. Estamos hablando, Carlos, de uno de los libros más antiguos del mundo. Uno de los libros más antiguos del mundo. Bien. Exactamente. Pero en realidad ya tenía su existencia anterior de forma oral, transmisión oral, ¿tá? De generación en generación. Allá por entre el siglo III y el 5, finalmente se pone, se lo escribe, ¿no? Se lo puede plasmar, digamos, al libro. Fue creado y escrito en la cultura india, la cultura hindú, que en esos momentos, mira qué paradójico, hoy pasa casi todo lo contrario, era la cultura con mayor libertad sexual del mundo. ¿Y hoy no es eso en la India? Porque la India tiene una superpoblación, Carlos. Sí. O sea Bueno, que desde el punto de vista de lo tangible, yo diría ahí, los muchachos Sí. le hicieron honor en cierto punto. claro, pero ahí estaríamos reduciendo el Kama Sutra simplemente al hecho de procrear. Bueno, Claro, pero puede ser que sea, es decir, te la tiro al revés. Sí. No hay procreación sin sexo. no. O sea que si yo te tengo que decir que un país tiene una tasa de natalidad grande históricamente como es la India, es porque han tenido mucho sexo, sin contar el sexo que no se terminó Totalmente. tangibilizando en una criatura. Totalmente. ¿No? Bueno. Bien. Y en ese momento los indios eran muy extremadamente influenciados por los chinos, por la cultura china. Otro pueblo numeroso. La cultura Tao. Los indios, en ese momento, fueron la cultura que más importancia le daban a la actividad sexual. Mira. No por el sexo en sí, sino por todo lo que significa para su cultura. Bien. Y sobre todo, como te decía, por la influencia Tao. Entonces, en esta amalgama de culturas se gesta el Kama Sutra. El Kama Sutra es un libro escrito para, básicamente, parejas. Parejas de hombre y mujer. Y mujer, claro. Eso por un lado. A tal punto que dice que todo lo que enseña
Para los enamorados está de más porque en los enamorados fluye naturalmente, dice. Es como que es una ayuda para las parejas después ya de años de relación. Pero acá viene lo importante. A ver. ¿Por qué? Porque justamente ellos eran observadores de la sexualidad como un todo, sobre todo porque encontraron, descubrieron y llevaron a la plenitud el hecho de que el Kama Sutra, o sea, la sexualidad, nos lleva a uno de los puntos más altos espiritualmente y creativamente. Bueno, Carlos, tengo entendido, es más, tendría que recorrer la Biblia, que cuando uno tiene... Por eso, para muchos no es broma esto de andar cruzándose con gente Claro. sexualmente, porque hay un lazo espiritual en el sexo. Totalmente. Y uno no puede estar enlazando su espíritu con cualquier persona, ¿no? Exacto. Porque ahí se produce una cosa extraña que no nos ayuda demasiado. Muchos hablan así, ¿no? Ahí está el primer punto de vulgarización hacia el Kama Sutra. Porque justamente el Kama Sutra, sobre todo, Marcos, y uno lo aprende leyéndolo, es un libro de espiritualidad y de amor. Claro. Es un libro de espiritualidad y de amor. Los occidentales, se tradujo al occidente más o menos allá por el 1880, lo hemos vulgarizado y lo hemos simplificado simplemente a un par de posiciones sexuales. Se ha chabacanizado esto, siempre es objeto de burla, de risa, e incluso se ha utilizado para vender erotismo y pornografía. Claro. Cosa que no es el Kama Sutra. Todo lo contrario a lo que... Todo lo contrario, Marcos. Vos sabés, Carlos, que a medida que pasa el tiempo, Sí. y más después de tener estas charlas con vos, Sí. yo me voy dando cuenta que muchas cosas que se dijeron que eran de tal manera, Sí. es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Es todo lo contrario de lo que hay que hacer, Carlos. Todo, todo. Y te puedo dar ejemplos de este último tiempo en los Sí, sanitarios, donde hay que hacer todo lo contrario, Todo lo contrario. como así también en el punto de vista del conocimiento. Bueno, de hecho, uno de los grandes problemas y por qué sufrió tanta tergiversación el Kama Sutra y por qué fue tan prohibido, justamente es porque, sobre todo nuestras religiones occidentales, tienden a mostrarnos al sexo como pecado. ¿Tá? Cuando en la cultura oriental, sobre todo en la China y en la India, es la plenitud del ser. ¿Tá? Y es uno de los puntos más importantes. O sea, el sexo, la espiritualidad y sobre todo el cultivo de la mente. ¿Tá? De hecho, el Kama Sutra tiene puntos especiales en el libro donde te invita justamente a llegar al tope de la creatividad, ¿tá? En todos los aspectos mediante el sexo. Qué interesante, Carlos. Por alguna causa que le quiero preguntar, ¿por qué Sí. usted siempre trae 3 libros? Uno lo deja adelante, uno se lo guarda a usted y uno me lo da a mí. ¿Por qué en esta oportunidad no me deja uno a mí? Porque el tercer ejemplar no lo encontré en la librería, no sé si lo vendimos, no. Bueno, pero... Ya se lo doy, yo sé que usted No, quiere... no. No, ya se lo doy, ya se lo doy. No Es tenga más, miedo, amigo. para nada, No tenga miedo. no, para nada, es más, hemos puesto, yo me tomé el trabajo, usted lo vio, de Sí, poner, justo, porque tiene una fotito sugerente, Sí, y acá pero quiero decir no se algo. ve nada. No, y ¿sabes qué, Marcos? Yo siempre digo, todos los micros literarios tienen algo que ver con los micros anteriores. ¿Te acordás que en el micro anterior hablamos del libro de Liliana González sobre la palabra, Tiempo de Conversar, y cómo se ha chabacanizado la palabra? Ajá. Yo pensaba, nosotros hablando de esto, Marcos, y de hecho pusimos acá un budita delante de la fotito nada más que para que tape, por si taparlo, algún sí, niño sí. justo, de todas maneras, Engancha el micro. cualquier niño que hoy entre en un bar o en un local comercial donde tienen televisores que están pasando videoclips de reggaetón, Es superior están- a esto. no superior, morbosicamente peor que Peor, esto. peor, peor. Porque es la chabacanería llevada a su máxima expresión. Generalmente el cantante reggaetón tiene 5 o 6 mujeres con las que está azotando, Sí. perreando, abusando, etcétera, etcétera, etcétera. Dale que te doy, ni hablar, mami. claro, ni hablar de las letras. Y nosotros ella en este quiere. momento justamente estamos yendo a todo lo Al otro contrario. lado. Bueno, El este Carlos, es un libro que yo me animaría a decir, es espectacular para parejas que a lo mejor están por una situación difícil. O no, totalmente. Sí. O no, o aquellos Sí. que quieren seguir incursionando en esto. No, a ver, Carlos, tengo amigos y conozco gente que está muy bien con su pareja, pero en cuanto a la frecuencia de este tipo de acciones Claro, sexuales, no están pasando por un buen momento. ahí está. Bueno. Pero- Esto quizás sirve para... Sí, totalmente. De hecho, como te repito una vez más, lamentablemente, sobre todo los latinos, lo hemos reducido simplemente al hecho del sexo. Y el Kama Sutra es mucho más. De hecho, arrancamos no entendiendo el significado del título. Nosotros decimos Kama Sutra, no, es Kama Sutra, son 2 palabras. ¿Está? Ah. Bien. Kama
si vamos al origen de la palabra, sería algo así como el placer. Y sutra como entregar todo, es decir, entregar todo para encontrar el máximo placer, pero un placer que verdaderamente te genere una plenitud del alma y del espíritu. Ahora, Carlos, este libro, más allá de las posiciones, Sí. que es una de las cosas por la cual más conocido se ha hecho. Es lo más secundario del libro. Es increíble. Eso te quería preguntar, Sí. porque yo a medida que te voy escuchando, digo, Sí. este libro viene acompañado con toda una mística en el sexo, Totalmente. que no la están difundiendo, No, para no nada. la cuentan y nos quedamos simplemente con un par de poses que alguna usamos para el persona- chiste generalmente. Claro, que lo usamos para chiste o que por ahí pensamos que son imposibles Sí. por la edad que tenemos, porque tenemos 10 kilos de más o No, lo que sea. mirá, ¿no? A ver. aparte, Marcos, en cada apartado que tiene, si este es ilustrado Muy, moderno, ¿no? muy actualizado, Sí. Carlos, estás en Bueno, libro. pero acá tengo que decir Ahora que sé por qué. también tiene los dibujos originales, ¿tá? Que eso es interesante, tiene los dibujos originales. Salud, con una vite roja Bien. de áspera. Fíjate lo que dice esto, ¿no? El deseo, al que llamamos kama, ¿no? De la palabra Kama Sutra, o amor, es peligroso si lo consideramos como un fin. El deseo es peligroso si lo consideramos como un fin. En verdad, kama, placer, es solo en principio. Cuando la mente se satisface con el cultivo de kama, entonces solo puede surgir el verdadero conocimiento del amor. Wow. ¿Tá? No es lo más importante del libro que la persona encuentre placer, ¿tá? Ni que lo reduzcamos simplemente a posiciones sexuales, sino a encontrar la plenitud. Voy de nuevo. El deseo, al que llamamos kama o amor, es peligroso si lo consideramos como un fin. En verdad, kama es solo el principio. Cuando la mente se satisface con el cultivo de kama, entonces solo puede surgir el verdadero conocimiento del amor. Pasa que nosotros, kama, rápidamente lo asociamos a la cama, por ahí debe venir, ¿no? Que se llame kama. Pero kama con K, de Kama Sutra. Claro, de capes. El objetivo del Kama Sutra, bueno, es el despertar de la energía y de la inteligencia sexual, así como de la eliminación de los tabúes añadidos a la naturaleza humana. Y poder así alcanzar un estado interior de retorno a la inocencia, la naturalidad y la aceptación de uno mismo. Mortal. Esto también es importante, Es ¿no? mortal, Carlos. Esto, ¿cuántos tabús también con el tema del tamaño, de la forma, Sí, de totalmente. la silueta ideal, de etcétera, etcétera, Este etcétera. libro no tiene un autor específico. Tiene un autor específico influenciado por varias culturas, sobre todo la cultura Tao. Ah, mira vos. Sí, No, porque ya lo que estoy pensando, yo lo te voy escuchando, Carlos, sí, y me acuerdo que hace un tiempo atrás había una publicidad que venía de La Nación, en donde había un preservativo, salía en televisión pública, Sí. y decía, yo lo hago con cualquiera, yo lo hago, no, ¿me no, entendés? Bueno, claro. entonces te están estimulando, yo no sé si no tiene que ver parte con este dominio que se busca hacer sobre las masas, esto, ¿no? Totalmente. De destruir un libro como esto y banalizar totalmente. algo que es serio, de conexión Sí. física e espiritual, ni que hablar Totalmente. mental y energética, que es esto, ¿no? Totalmente. Mira, Bueno, de hecho, Marcos, están llegando mensajes, después los leemos al final, ¿eh? 3, 4, 9, Me encanta, sí, al mío también, acá en el mío 81, también. 89. Después los leemos al final, Carlos, Sí. si llegan. bueno, justamente lo que te decía, Marcos, lamentablemente lo hemos reducido simplemente a esto. De hecho, el Kama Sutra arranca justamente explicando los distintos tipos de energías que generamos los seres humanos y de cómo llegar al máximo de plenitud con esa energía. Y dice justamente que la forma occidental en la que hemos aprendido o desaprendido a tener sexo, lo que hacemos en realidad con nuestra energía es simplemente liberarla cuando en realidad tenemos que saber utilizarla. Sí, y el Kama bueno. Sutra enseña justamente eso. ¿Se entiende? Ah, qué interesante, Carlos, porque estas cosas no se dan ni en la escuela, No, no se dan en ningún lado. no. No se dan en ningún lado. Yo pensaba en el Ministerio de Salud comprando los penes de Los penes de madera y ¿Te das demás. cuenta dónde nos van llevando? ¿Te das Sí, cuenta a la cuál es banalización total. ¿Te das cuenta, ¿Te das cuenta que nos vuelven estúpidos? Totalmente, Está hecho todo eso para volvernos estúpidos. totalmente. Y fíjate, y utilizan un libro como este para banalizarlo. Claro, Y de todo el libro, el último apartado son las posiciones. ¿Tá? Que en realidad realmente son 64, ¿tá? Porque está el famoso 69 del que todo. Bueno, eso está gente todo están bien, mintiendo. claro. Son 64. 64. Y esas posiciones, Carlos, Sí. más allá Tome. de Disfrute. las distintas sensaciones corporales que uno sí. puede encontrar Sí. al hacerlas,
¿Tienen algún significado en Totalmente. en lo espiritual? Totalmente. ¿Cómo es? De hecho, Marcos, cuando el Kama Sutra se escribe, la mayor observación que hacen los autores es que justamente las distintas posiciones sirven para sanar enfermedades. No me digas. ¿Viste? ¿Cómo te sorprendí? Vos sabés que te voy a decir una pavada. Esto la gente, Escuchá, posiblemente muchos no lo saben. Te voy a decir una pavada que Sí. un día me lo dijo un sacerdote. Ah, mira, qué bueno. Pero quiero preguntarte a ver si el libro dice algo de Dale, esto, dale, porque- dale. Que hay posiciones y días en el ciclo Ujú. de la mujer Lo explica el libro. que tienen una mayor posibilidad en el que vos puedas elegir el sexo Ah, bueno. con el que van a ser tu hijo. Es decir, con tal posiciones y teniendo en cuenta estos días, tenés más chance de que salga o hombre o mujer. Ah, mira, bueno, eso no lo dice el libro, Bueno, esto me lo pero conté sí, un sacerdote cuando- pero sí explica, Pero bueno, eh, ah. porque Marcos, creo que justamente está ahí el hecho de que hemos desaprendido, hemos desaprendido. Ellos por eso eran grandes observadores de la sexualidad. También hay que entender algo, Marcos, la cultura oriental es extremadamente holística, ¿está? Viste que todo tiene que ver con todo y el cuerpo no es solamente la parte de la carne, sino la mente, el espíritu y demás. Como te decía, vos pensá esto, ¿no? Posiciones que ayudan a sanar dolencias, que ayudan a sanar enfermedades, que mejoran la circulación arterial, que prevén ciertas otras enfermedades. Esto es fantástico, poder descubrir esto, y aparte con la seriedad con la que lo trata el Kama Sutra. Ya se lo queda, ¿no, amigo? Mirá, las últimas 3 veces que hicimos micro le pedí un libro para mí y no tenía. No, pero es que es por el resultado de los micros, es por la explosión. O sea que yo no lo vamos a hacer más al micro, porque si usted va a venir y va a tirarme acá, No, bueno, me va a poner bueno. la zanahoria y me la va a ir corriendo, No, el no, burro no, se no. va a cansar. No. Me encanta este libro, sí, realmente me interesa y me lo quiero llevar. Lo veo muy serio, Carlos. Extremadamente serio. Y aparte, bueno, obviamente que está muy bien hecho porque está constantemente, está actualizado. Sí, exactamente. De hecho, las chicas con tatuaje. Acá Sí, algunos- pero ves que están las imágenes. y al mismo tiempo está la Originales. imagen originales de Exactamente. del inicio, no, la verdad, con todo la La explicación. explicación de... Exactamente. Bueno, pero después te vas a ir encontrando también, Marcos. Por eso te digo que es tan profundo. Por ejemplo, cuando explica El abrazo. el abrazo... Bueno, Ahí ¿te das? tenés, ¿ves? Bueno, ahí está. Claro, malditos poderes elitistas que han banalizado un libro para el bienestar humano. Cada vez más convencido Sí. que tenemos que ir para el otro lado de la indicación oficial. Perdón, Carlos, No, te está bien, he está bien, tomado está bien. cargo, Sí, pero sí, a sí, medida sí. que uno va conociendo y va estudiando y va cada vez más para el otro lado de aquí. Bueno, ahí está, fíjate. Fíjate que este libro tenga que hablar de eso, ¿no? Los distintos tipos de abrazo, qué significa cada abrazo. O sea, es tan completo. La energía psicosexual. Bueno, Ahí va. ese punto es importantísimo, Marcos. Los distintos puntos energéticos del cuerpo, cómo activar esas partes, cómo llegar a la plenitud, cómo deben prepararse, porque creo que también en la vida, bueno, vos decías de parejas que a uno le pasa, ¿no? Cómo en esta vida La rutina. pero no solamente eso, Marcos, tan vertiginosa, ¿no? Me pasa con amigos que, por ejemplo, dicen, tienen chicos chiquitos y entonces el momento del sexo es cuando justo ahí, cuando se durmieron y un poco a las apuradas, y el libro justamente habla de que el momento sexual para ellos era como sagrado. El momento sexual es sagrado, dice el libro. Debe prepararse, por lo menos con 1 hora de antelación, mirá. en la cual los enamorados deben preparar su mente y su alma. O sea, hay una mística. Viste que suceden muchos hechos naturales a los que se los intenta hacer súper místicos. Acá Claro, sucedió claro. todo lo contrario. Bueno, Carlos, pero a veces cuando inclusive vos escuchás distintos terapeutas que atienden pareja y te dicen, preparen el momento, generen una Bueno. simple escena, generen el Lo habla, contexto. lo habla, Bueno, esto habla, es lo lo habla, mismo, ¿me lo habla, entendés? totalmente. Y hace unos meses atrás un sorete decía que tengamos sexo virtual. Un sorete decía que tengamos sexo virtual por todo lo que está pasando. Claro. Te- Deshumanizado totalmente. ¿Te das cuenta Y estamos con cómo un es libro la que movida? tiene 2000 años. ¿Te das Claro, cuenta cómo es la exactamente. movida? Sí, Bueno, totalmente. Ahí estamos, ahí vamos. Mira, a ver, Carlos, mira, otro ejemplo te voy a dar que no tiene nada que ver con esto. Ayer Oh, sí. hablaba, pero porque tiene que ver, Carlos, con lo antiguo que por alguna causa, sí lo hace, que por alguna causa lo buscan correr.
Ayer estaba con Leo de Eslovenia. Él vive en Eslovenia en una zona de finca. Sí. ¿Vos sabés que vive cerca de una bodega que tiene 600 años? Y hasta hace un par de años tenía toda la condición y la estructura como siempre y ahora le tuvo que poner cerámico por bromatología. No. 600 años tiene la bodega. ¿Sabés cuánta gente tomó ese vino? Y nunca pasó nada. No, claro. Resulta que ahora los pibes dijeron que tiene que ser así porque... Claro. Pero ¿con qué criterio ¿Con qué Tobago criterio? vienen a Totalmente. romper cosas como esta, de miles de años? Totalmente. ¿De dónde? ¿En qué Y se basa? sagradas. Bueno, y a sagradas. ver, yo te digo, ojo con que la gente también haga caso a estas cosas, ¿no? Porque Claro, totalmente. Bueno, el pensaba... tema es así, digamos. El Pensaba tema es- en la cultura, quería, empiezan, yo sabía que iba a haber gente que me conoce, que iba a empezar, ya sospecho quién escribió Desde ese la mensaje. cumbre teatrera pregunta, Ya me imagino que lo escribió. Carlos, que vio el libro, ¿cuál es su pose favorita? Me la reservo. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es la pose favorita, Marcos? Las que ya a esta edad, las que puedo hacer. Ah, claro, ahora ya tenés que empezar a elegir cuál podés hacer. Totalmente. Lo que Bueno, no quiere decir que no prepares el momento. claro, pero te decía, ¿cómo hay acontecimientos naturales que se los intenta mostrar súper místico? Y esto que es súper místico se lo ha chabacanizado. Todo lo contrario, Marcos, ¿no? Y pensaba también en la enseñanza sexual que se le da hoy a nuestros jóvenes, donde se vulgariza totalmente el encuentro sexual, poniéndolo en el plano, yo te diría, casi animal. ¿Ya? Es simplemente un instinto, y un libro con tantos años nos dice todo lo contrario, Marcos. ¿Qué habla, qué dice Kama Sutra, si es que dice algo, Carlos, acerca de la intimidad? Porque, ¿sabes lo que estoy pensando ahora? A lo mejor voy a decir algo que va a ser una atrocidad. Y Diga. mucha gente se va a volver... Uy, ¿qué está diciendo usted, Bueno, pero chabón? usted se hace cargo siempre de las cosas Yo que me dice. hago cargo de las cosas porque simplemente se me viene ahora, después de escuchar Sí. y hablar y ver... Esto de que, por ejemplo, haya parejas que tienen que esconderse de los hijos para tener sexo. Sí. ¿Cuál hubiese sido el problema en que los hijos entiendan de que sus padres en la pieza están haciendo eso y que es parte de la felicidad de la pareja y del condimento de amor de la familia? ¿Por qué en algún momento uno se tiene que esconder de eso? ¿A dónde es que nos inculcaron el pudor? Porque eso también logra, Carlos, de que tengan que aprovechar 5 minutos, cerrar, llamar la puerta, meter un rapidón, un robado después del boliche. ¿No? O sea, que justamente te va acostumbrando... Bueno, yo escuchaba a un sexólogo que decía que los orgasmos se han achicado un montón. Sí. Que hace 100 años atrás duraban mucho más que ahora. Habla de eso el libro. ¿Habla también el libro? Habla de eso Bueno, el libro. entonces, ojo con eso, que en algún momento quizás eso lo metieron ahí para provocar... Sí. Bueno, fíjate. Ojo, Fíjate, acá me das... Sabés que el libro trata, ya inicialmente, ellos como observadores sostenían y sostienen el libro, siguen llegando mensajes. Esto está bueno, Marco. En Esto te voy a Facebook hay bastantes, pero bueno, no lo Bien. vamos a leer. No, está bien. Después los leemos de última al final. Dale. ¿Sabés que sostienen, justamente lo sostiene el libro, que debido a la forma de vida que llevamos y demás, sobre todo el hombre es casi un eyaculador precoz, debido a la cantidad de imágenes y de bombardeo sexual que tenemos todos los días, Marcos. Entonces, justamente, lo que el libro plantea es poder llegar a un momento de intimidad, justamente, y sobre todo, prepararlo espiritualmente. A mí me quedó esto, Sí. ¿no? Porque Sí. creo que hemos reducido esto simplemente al acto sexual. Bueno, fíjate lo que explica de cada momento del sexo, de cada partecita, que incluso algunos no nos vamos a playar acá para ahí pues, hay chicos seguro, escuchando seguro, y demás, sí, señala. que cada cosa, cada momento y tiene su importancia. ¿Por qué hemos dejado de observarlo? Yo digo, ¿por qué nuestras culturas, sobre todo la occidental, se ha separado tanto de la condición humana, natural? Fíjate esta cultura observando, pudiendo sanar dolencias a través del sexo, llevando al ser humano a su mayor plenitud. Dice que incluso en el momento del sexo es el momento de mayor creatividad del ser humano. Pues mirá la cantidad de cosas que te estoy comentando, Está Marcos. comprobado que esto ayuda al sistema inmune, que rejuvenece todo. Esto ya Totalmente, está medido. totalmente. A ver, por algo existe, señores. Totalmente. Bueno, hay un apartado del libro que explica cómo el hombre debe tratar a la mujer. ¿No? En tiempos de vulgaridad, cómo el hombre debe tratar a la mujer,
cómo debe preparar el momento. Después se explica, como te decía, los puntos energéticos, cómo trabajarlos. Tan abarcativo que lamentablemente lo hemos reducido a un par de posiciones sexuales simplemente, Marcos. La joya de la corona y el punto G. Bueno, todo, exacto. Bueno, la verdad es que me encantó esto, Carlos. No sé, creo que es algo que debería ser de educación básica, digamos. Esto debería estar en la escuela. Marcos, hay un punto donde el libro explica, mira, pasame que te voy a leer una partecita. Dale, que está muy buena, llévalo. Donde el libro explica la función de cada órgano en el cuerpo. A ver, dale. Y cómo son, y me quedé con esto, que está muy bueno, te lo voy a leer ahora. Dale, venga. Acá, mira. Dice, en el Tao, que es la cultura china que influenció este libro, se parte de la base de que la naturaleza es buena y es inherente a los seres humanos. ¿Tá? Naturalmente somos buenos. No porque estemos temerosos de ir al infierno, algo que nos han metido muchas veces en nuestras culturas, o por miedo a quemarnos eternamente, o de que regresemos con una forma animal, viste que hay algunas creencias, o de que suframos en la próxima vida, sino porque creen que hacer el bien a los demás es igual y simultáneamente benéfico para nosotros mismos. Lo que dice la Biblia, o sea, esto de dar, o sea, que hay más alegría. Claro. Fíjate, en la cultura Tao, estamos hablando, y en un libro sobre sexualidad. Sí. Andás a ver, Carlos, hasta qué punto después algunas religiones se mezclaron en contra de esto como para ir haciendo sus tribus ahí, competir a ver quién tiene más fieles. No sé, se me ocurre eso, porque cuando uno ve el inicio coinciden en una banda. 100%, y aparte son casi contemporáneos. Totalmente, entonces, es un concepto simple. Cuando una persona es buena con los demás, esa persona es buena con su hígado, que es el órgano asociado con la bondad. Mira esto. El hígado llega a ser más fuerte mientras la persona le dé más fuerza vital. La idea es que se haga el bien a los demás mientras se hace el bien a uno mismo, pero nunca por el miedo a ser castigado. Ahí va. Ahí apareció el miedo, ¿eh? ¿Te das cuenta? El miedo que es el que... ¿Te das cuenta? Hoy es caballito. El miedo que hoy en día tenerlo equivale a ser buen ciudadano. Porque así te lo dice el poder, que si sos miedoso y te quedás y no, sos un buen ciudadano. Claro. Ay, papá. Bueno, acá dice todo lo contrario, que el miedo te limita y que lo que hay que hacer es ser bueno con los demás. Bueno, Carlos, a ver, la Biblia te empático. Dice, no temas una vez por día. Exactamente. El Kama Sutra, no temas. Exactamente. Más claro, chaleado. Vatsyayana fue el escritor del Kama Sutra. Para Vatsyayana, la mente es muy importante. Es más, cuando escribió el Kama Sutra, él deducía que el sexo comienza en la cabeza, en la mente. Por esa razón, los amantes deben estar relajados, aunque excitados sexualmente, y sentirse enamorados, románticos y ardientes. Hay que preparar la mente de una manera adecuada para conseguir la plenitud en la sexualidad. Muy bueno. Ahora... y explica, en un punto, tiene un capítulo dedicado a la preparación de la mente. Ah, mirá qué bueno. ¿Vos me entendés? Está haciendo del sexo un arte. Un arte amatorio, dice acá. Un arte amatorio. Un arte amatorio. Es fantástico. Está haciendo del sexo un... Bueno, esto está buenísimo, Carlos, porque aparte... ¿Y qué dice algo acerca de las edades? No, dice que todas las edades totalmente... Claro, o sea... Sí, totalmente. Guarda que eso también no sea un condicionamiento nuestro. O sea, ya sé. Sí. Hay poses que en algunas edades... Ponele que... Pero la pose está al final del libro porque es supuestamente lo... Es lo menos importante de toda la sabiduría hindú y sabiduría Tao puesta en este libro. Es lo último. Por eso yo cuando después lo pensé, digo, pucha, tenemos que presentar este libro y comentarle a la gente, al que no lo leyó, porque que lo leyó lo va a entender, a aquel que no leyó, que esto no es lo chabacano que nos vendieron, que no es las poses sexuales. Hay mucha más sabiduría en realidad. De hecho... Vos lo miraste recién, Marcos, las poses están al final. Totalmente. Bien. Totalmente. ¿Le damos con los mensajes? Totalmente. Bien, están llegando... A ver, para qué. Dale, yo le agarro acá. Hay uno de Shirley para Carlos. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos? Bueno, a ver si lo dejamos para el final. Si usted tiene ahí, lea, Carlos, ¿eh? Dele. Yo no sé... Bueno, este mensaje llegó y a ver acá tenemos
mensaje, sí, de Shirley para Carlos. Acá nos escribe el ganador del whisky hoy. Anímese a la gente si quiere mandar mensaje, ¿eh? No sé en Facebook cómo estaremos. Bien. No estoy teniendo muchos mensajes acá en la radio. Acá nos están escribiendo. Sí, sí, hay muchos en Facebook. 3496 46 81 89. Son temas, Carlos, que... Excelente información, Kama Sutra lo toman como vulgaridad. Gracias. Desde La Plata, atenta. Yo creo que hay un lado de la sexualidad que es sagrada. Solo que no exacto, es lo que dice el libro, exactamente. Bueno, o sea, hay que animarse a esto, hay que animarse a esto y también, bueno, de alguna manera, animarse también a hablar de estos temas. Sí, aparte, Marcos, ¿en qué momento nos cambiaron la información que esto, siendo tan sagrado, pasó a ser un pecado? Y yo creo, Carlos, que tiene que ver una cuestión de dominación. Vos si al hombre no lo tenés pleno, lo dominás. Claro. Si vos a un tipo... Claro, y si le vas quitando cada uno de Carlos, estos puntitos... Si vos me estás diciendo que el sexo es algo hasta sagrado, sí, y se lo estás banalizando, se lo vulgarizás, o sí, se lo querés interrumpir porque hay un peligro superior, que hay un sorete que dice que tenés que tenerlo virtual. ¿Entendés? Si vos agarrás a un tipo y le decís que por más que no sienta él absolutamente nada de nada, no tenga ningún síntoma, es un potente peligro. claro. Si vos le decís a un tipo que no se puede juntar, vos lo estás desestabilizando desde el vamos, claro, quitándole lo esencial. Lo esencial, y es una cosa que se convierte en una borregada manipulable. O sea, claro, quitarle esto es quitarle una partecita de su total plenitud. Una partezota. Sí, perdón. Partezota. Casi la más importante, dicen estas culturas milenarias. Pero claro, totalmente, pero por totalmente. supuesto, a tal punto de que hoy hasta tener una tendencia de gente que dice que son asexuales, que no la viven. Claro, claro. No sé qué pasará por ahí, pero son cuestiones dignas de ser investigadas, porque hay que ver si esas cosas se dan en condición natural, cosa que dudo. Sí. O se dan porque son inducidas. Claro. Desde un poder que machaca y va contra la condición humana. Sí, vos sabés que yo es gravísimo. Estos días cuando lo preparaba y lo leía a fondo y no dejaba de descubrir cosas bellísimas, yo decía, qué pena, ¿no? Qué pena que haya pasado esto con este libro como con tantos otros, Marcos. Acá nos felicitan, Carlos, por un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Y llegan mensajes de texto acá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nos felicitan por tratar el tema de esta manera. Bueno, mirá, yo estoy seguro, Marcos, que va a dar mucho que hablar porque estoy seguro que hay muchísima gente, como me pasó a mí y como seguramente te habrá pasado a vos si no lo habías leído, que entendías del Kama Sutra seguramente cualquier otra cosa. O que pensabas que simplemente estaba resumido o reducido a un par de posiciones sexuales que de hecho nunca nos explicaron que esas posiciones sexuales tenían un porqué, un significado, que nos llevaban a buscar una plenitud espiritual con nuestra pareja. Y una cosa también, Marcos, que es muy interesante del Kama Sutra, que generalmente en el erotismo, en la pornografía e incluso en la chabacanería, tal, por ejemplo, como un programa de Tinelli, lo que se hace es exponer a la mujer, o como en los temas de reggaetón, o como en los temas de elegante, exponer a la mujer y reducirla simplemente a un objeto sexual. Y al hombre también, Carlos. Y al hombre también, pero sobre todo a la mujer porque lo convierte en una ametralladora ponedora que después... Exactamente. Claro, ¿me entendés? O sea, exactamente. Y ahí parecería que hay cierto cúmulo de gente que le cabe eso, que es evolucionado a hacer eso, ¿viste? Es que es evolucionado, que tiene que ver con el nuevo hombre, ¿viste? Que tiene que ver con... Y en realidad están banalizando y naturalizando cuestiones que... Sí. Porque aparte otra cosa, a ver, esto es comprobado, hay gente adicta al sexo, Carlos, pero ¿por qué es adicta al sexo? Porque se pasó el mambo. Claro, no estamos hablando porque no está encontrando lo que dice el libro. Claro, ¿me entendés? Y esas personas tienen una cuestión adictiva, de generación constante, de lo que genera ese encuentro con personas de distintos... ámbitos y demás, y es como una adrenalina de conocer a alguien nuevo, de compartir. Después, al poco tiempo, se te va todo al joraca. Claro. Y otra vez necesitas, es como la droga, ¿viste? Tenés que ir metadosis porque si no llega un momento que no hace más efecto. Claro. O como la nueva hasta que quieren darle. Claro. Ya están hablando de 4 dosis ahora, 3, 4 dosis, claro. ¿Cuántas querés? ¿Me entendés? Cada vez más, bueno. Claro, termina eso es lo que tenemos que pensar. Una adicción. Y la adicción genera... Dependencia. ¿Quién es el dueño de esa dependencia? Claro. Sí, de hecho, las páginas más vistas hoy todavía
en Internet son las de pornografía. Claro, bueno, el Internet, te lo dicen. Ahí me diste pie para otra cosa también muy importante, Uy, Marcos. entraron todos juntos. Me parece que acá había un problema con el... Sospeché, porque es raro que... Es raro que nos entraron 4 o 5 de una. A ver, hola, ¿los leemos, Carlos? O Sí, estamos por en favor, condiciones? yo estoy disfrutando la cerveza aparte. Sí, por ahí, sí, destape otra si quiere. Sí. Hola, buen día, felicidades. Por suerte, aún hay quien nos acompañe día a día y con muy buena onda. Un abrazo para todo el equipo de trabajo, que tengan buen fin desde Entre Ríos. Gracias, Desde muchas gracias. Entre Villaguay. Ríos. Bien, La que puso como tabú el sexo fueron algunas religiones, sobre todo la católica. ¿Es verdad? Sí, claro. Las religiones también fueron creadas para dominar a las masas. exacto. Probablemente. Totalmente, sí, gracias claro. por el mensaje. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Sabés la cantidad de libros que hablan de estas cosas en millones de libros y escritos que estaban Sí. en la gran biblioteca de Alejandría? De Alejandría, que por algo exactamente. la quemaron, ¿eh? Exactamente, Por exactamente. algo la quemaron. La Biblioteca de Alejandría. A ver, ¿qué más tenemos? El sexo pecaminoso no tiene que ver con el catolicismo y su inducción a nuestra cultura latinoamericana de origen español. Sí. Es como que es una pregunta, como que el Sí. sexo pecaminoso está Sí. vendido por las religiones. Sí. Sí, totalmente. Aparte ya hay... está documentado en cierto punto de que la iglesia tuvo mucho que ver por dos cosas ahí. En algunas partes, para evitar la procreación, ¿viste? Sí. Porque se desordenaban las familias, ¿viste? Eran muy numerosas más. Sí. Pero en otra parte, la iglesia hizo un trabajo de este tipo, yo esto lo estudié en África, tuvo un papel primordial, en donde era para evitar las propagaciones del sífilis y todo ese tipo de Sí, sí. enfermedades. Entonces los vagos, como no había herramientas en aquel momento, bueno, empezaron a vender al sexo como algo prohibido para evitar que se mueran todo el mundo de peste, ¿me entendés? Sí. O sea, Pero pero aparte, bueno, Marcos, hay también... de los dos, ¿viste? No, totalmente. De hecho, no por nada, en algún momento se prohibió el humor, se prohibió la risa, que era algo que da extremadamente plenitud y que nos prohibieron ahora durante todo este tiempo. Claro, no canté, decía Bisotti. A ver, ¿nos vamos dando cuenta, Carlos, por dónde viene la mano de Sí, todo sí, esto? por eso digo, siempre todos los micros tienen algo que ver, ¿no? Los micros literarios. Pero acá hay cola de gente que se está dando para todo eso. Claro. A ver, yo lo que quiero te que entiendo. vayamos entendiendo, gente. Totalmente. Vamos entendiendo a ver si nos elevamos y vamos comprendiendo de qué se trata. Sí. Vamos con otro más. 46 81 81. Si sos de otra localidad, como el mensaje de Entre Ríos que entró recién, 3496. Lo de Facebook, bueno, hay una banda, a ver. Sí, me imagino, sí. ¿Qué tenemos? A ver. Hola, amo que hablen de estos temas. Gracias. Amo la plenitud en el sexo de pareja. Gracias. Soy una afortunada. Aprendemos mucho con mi marido todo el tiempo. Y está buenísimo. Lo disfrutamos mucho. Estamos felices. Quiero ese libro. Ah, bueno. Hace un tiempo que empezamos a entender y aprender. Qué bueno, qué lindo mensaje. ¿Tiene Carlos estos libros en stock o no? ¿De estos hay en stock? Sí, claro. ¿Hay en stock? Sí. Bueno, ¿se le guardamos uno acá para el oyente? Totalmente. Después Bueno, me pasa ok. los datos, que se comunique Dale, y que se lo guardamos. comunique. Mira, ahí le mandamos un audio. Comuníquese, mi estimada oyenta, Sí. con el farero, que ya hay uno para usted. Muchas gracias Totalmente. y gracias por el hermoso mensaje. Bellísimo. Ahí le mandamos... ¡Ay, se me borró! Este teléfono anda para Lupite. Bueno. Bueno, no importa. Se lo ahí mandamos, lo- ¿no? Sí, lo escucho seguramente en escuchó vivo. al aire. Dos puntos que mientras vos lees mensajes, Marco, que quiero tocar, que me hiciste acordar, porque me preguntaste... Mensaje eliminado, no se arrepienta. No se arrepienta. Dale. Vos hablabas de las edades y demás. Hay otro punto importante, dos puntos muy importantes del Kama Sutra. Sigo El primero, destapando, Carlos, ¿eh? Sí, dele. La mujer en el Kama Sutra ocupa un lugar primordial. ¿Más que el hombre? No sé si más que el hombre, pero sí primordial en cuanto que es la que da vida, y no está en un plano secundario como se lo ve mucho en la pornografía. Claro, que es y en la sometida, que... No, Ah, mirá. no. Acá es un yin y un yang, es algo totalmente acoplado en Wow. igual de condiciones y la mujer es primordial. Y esto me encantó. Qué lindo, Carlos. En segundo, Marcos, hay un montón de prácticas que plantea el Kama Sutra que no necesariamente van a la acción final del sexo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que hay un montón de otras cuestiones que se pueden celebrar en la sexualidad Ajá. sin llegar al momento, digamos, ¿cómo lo podríamos decir por si hay algún niño escuchándonos? Pero, es decir, esto que veíamos, de los besos, de los abrazos, de cotejar, de disfrutar de una cena íntima, de aromas, explica los aromas. O sea, hay Sí, tantas otras mira. cosas que se pueden disfrutar, porque incluso, La mujer cambia el olor cuando tiene ganas de verdad. bueno, quiero ir a algo que te quería comentar. Empírico se lo digo. Tengo, a ver, Hay un aroma que sale del cuerpo cuando realmente tiene ganas reales,
que se le siente. Algunos dicen que son las feromonas Mirá. y algunas personas lo pueden sentir y oler. Bueno, Yo lo siento. bueno, lo que Usted, explica... Carlos, está teniendo gana ahora. Bueno, pero de Ah, sí, cerveza, sí, de más birra. cerveza. No, quedan 2 más todavía, Carlos. Bueno, porque sucede también, Marcos, ¿qué pasa con aquellas parejas que a veces, por ejemplo, por una enfermedad, Cada vez más rica. de una de las personas, por ejemplo, no se puede llegar al acto sexual? ¿Verdad? Claro. ¿Qué puede suceder? Bueno, el libro explica que hay un montón de otras formas de poder estar plenos, ¿no? Y también pensaba en esto, eso de cuidar la pareja y sobre todo de que el hombre proteja a la mujer y pueda cotejarla y pueda sentir plena sin necesidad del acto sexual final, de todo un montón de cuestiones anteriores. Mira. Por eso digo... ¿Y el sexo tántrico, Carlos, entra un Bueno, un poco poquito acá? entra, claro. Con la cultura Tao mirá. tiene un montón que ver. Muy de lleno está acá en el libro. Sí, mirá vos, totalmente. Porque la cabeza juega un rol... El principal, dice el escritor del Kama sí, Sutra. fundamental. El principal. Fundamental. Exactamente. Bueno, a ver, Sí. estoy escuchando, dice, tengo el contacto de Alfarero, así que me comunico. Rapidito, porque esto vuela, ¿eh? Aparte yo quiero uno y... Sí. Me viene discriminando, lo voy a denunciar. Bueno, hágalo. Ahí nadie. Hágalo. Hola, soy Mirta desde Coronda. Desde Coronda. En mi casa, el Kama Sutra estaba guardado en una caja fuerte. Y obvio, dice, no se podía tocar ni hablar. Qué bueno que ahora podamos tener la libertad de hablar de estos temas. Qué buen mensaje. Bueno, ahí está, ¿no? La idea justamente de este segmento es hablar, Qué lindo mensaje. claro, como corresponde hablar de estos temas, porque si no, Gracias, nos Mirta. quedamos siempre con el vaguito bailando, perreándole atrás y pegándole cachetada, ¿viste? Bueno, pero ¿te das cuenta cuánto tiene que ver con el micro anterior que presentamos el viernes pasado, justamente, Marcos? ¿Cómo es todo que- tiene que ver con todo? En lo que hacemos nosotros, Carlos, todo tiene que ver con todo. Pero hay una parte de los que nos dicen lo que tenemos que hacer que nada tiene que ver con nada. Bueno, Entonces, esto para que cada uno vaya eligiendo a dónde quiere estar. Si en lo que viene relacionado para vivir una vida o en donde las incongruencias desbordan Sí. y nada tiene que ver con nada. le hago una pregunta antes que lea un mensaje, a ver Dale. si usted saca. Los últimos 5 micros literarios los hicimos acá con el almuerzo, Sí, que con la explotaron, cervecita, la todo. gente... Bueno, hay una palabra que fue común denominador en los 5 libros que hemos utilizado. A ver si usted puede decirme cuál es. La nombró hoy usted. ¿La nombré hoy? Sí. Aparece en el Kama Sutra como algo negativo y apareció en los anteriores 4 micros como algo negativo. Algo que debemos evitar. Miedo. El miedo. El miedo. Exactamente. El Muy miedo, bien, Carlos, Marco. que El está en miedo. todos los libros del mundo, te Aparece dicen. en un libro que tiene 1800 años, apareció en el de Borja Vilaseca, en el de Liliana González y en el de Rafael Santander, el arte de no amargarte la vida. En todos apareció esa palabra. Y no es casualidad que... Y en el de Mateo Salvato. Miedo al futuro. Ahora, qué importante esto, gente. O sea que aquellas personas que a lo mejor estén escuchando y tengan mucho miedo por algo, quizás sea un buen momento para replantearse Puede si es ser, necesario totalmente. o no. Ahora, otra cosa, Carlos, también. El primer libro del mundo. Ya lo Bueno, dije. sí, no tengan miedo. También, no no tengan- teman, no, no, no teman, dice Cristo cada vez que... 365 o 66, por ahí. Sí, creo que son 200 y algo, pero bueno, sí.